Acá te cuento todo lo que pasó en el nuevo capítulo de X-Men 97. Así que bueno, comencemos. El episodio comienza retomando el cliffhanger que nos había dejado el capítulo anterior, donde una persona idéntica a Jean Grey llegaba a la mansión pidiéndole ayuda a los X-Men, y si bien en una primera instancia todos estaban bastante confundidos, al poco tiempo de que Beast termine sus análisis, nos revelan que este personaje misterioso es en verdad la versión original de Jean, mientras que la otra que veníamos viendo en estos capítulos, y la que dio a luz al hijo de Scott, es en verdad un clon y no es la versión original, lo cual causa varios problemas no solo entre los X-Men, sino también con la propia versión clonada de Jean, ya que a pesar de no ser la versión original, ella no tiene recuerdos de haber sido clonada, y el problema radica en que ambas creen que son la versión original de Jean, lo que genera este conflicto de cuál es la versión original, un poco al estilo de Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Luego de tener esta pequeña discusión con Scott sobre quién es la verdadera Jean, ella se queda en su habitación sola con su hijo cuando algo oscuro comienza a asomarse, y es en ese momento que se nos revela que el que está detrás de todo esto es el propio Mr. Sinister, uno de los villanos más icónicos de los X-Men que en la vieja serie de los 90 tuvo bastante importancia, funcionando especialmente como un mutante con capacidades de control mental, pero destacándose por tener una mente sobrehumana y conocimientos sobre genética, razón por la cual la mayoría de sus planes involucran experimentos con mutantes para crear a mutantes aún más poderosos que sirvan para sus propósitos, por lo que sí, es un villano que puede imponer bastante miedo, y ahora capaz entienden un poco mejor el por qué es tan importante en este episodio. ¡Por Dios, tengo miedo! Cuestión que bueno, poco a poco Mr. Sinister se mete en la cabeza de Jean Grey y nos revela que la razón por la que él creó este clon fue para poder utilizarla para sus propios propósitos, pero no solamente por su poder, sino por el hijo que tuvo con Cyclops, el cual le va a servir para crear a uno de los mutantes más poderosos que jamás hayan existido. Y bueno, por más que la serie esté buenísima, recuerden que está enfocado a un público infantil, por lo que como es de costumbre, cuando un personaje se vuelve malo, tiene que ponerse vestimenta negra. Negro, por favor. Ahora que Mr. Sinister tiene el poder de Jean Grey a su disposición, comienza a afectar a los mutantes que viven en la mansión del profesor, yendo primero tras el mutante Morph, el cual ya fue atormentado por este villano en la serie de los 90, debido a que fue objeto de múltiples experimentos, e incluso ha sido utilizado contra los propios X-Men. De hecho, en la intro de esta serie nos muestran que a pesar del icónico sentido del humor de este personaje, sigue atormentado por Mr. Sinister, y constantemente tiene una batalla mental contra este villano. Otro que se ve afectado rápidamente es el propio Gambito, el cual desde los episodios anteriores viene sospechando que hay una relación entre Rogue y Magneto, por lo que este villano utiliza las inseguridades de Gambito para crear alucinaciones que le muestran su peor pesadilla. Hace lo mismo con Roberto da Costa, el mutante joven que habíamos conocido en el primer capítulo, al cual se le aparecen sus padres en forma monstruosa diciéndole que él es un monstruo por ser un mutante, el cual como sabemos es uno de los más grandes miedos que tiene Roberto al no ser aceptado por su familia. Aunque bueno, es un poco llorón Roberto. Señorita Betty, ¿sí? ¿Tiene un violín? Cuestión que luego de eso, todos los X-Men logran reunirse en el centro de la mansión, donde Sinister, impulsado por los poderes de Jean, termina mandándolos a una especie de infierno donde tienen que pelear con diferentes demonios para poder escapar. Y la verdad es que la batalla estaba casi que perdida cuando la Jean Grey original decide despertarse y venir a ayudar a sus hermanos mutantes. ¡Su salvador está aquí! Razón por la cual el poder de la Jean clonada es contrarrestado por la otra, pero ella termina escapando con el bebé de Scott, y poco a poco nos vamos a ir enterando que el plan de Mr. Sinister era utilizar al hijo de Scott y Jean para crear al mutante definitivo. Sin embargo, en toda esta secuencia de pelea que les nombré, hay dos mutantes que no estaban presentes, y justamente son Rogue y Magneto, que aparecen luego de que Jean casi desintegrara la mansión X, así que me pregunto ¿dónde estarán esos tortolitos? ¡Sexo! Pero bueno, ahora que Magneto terminó su sexo, lidera un grupo de X-Men contra la versión malvada de Jean, mientras la original se queda a descansar. Llegan a esta especie de mansión donde Mr. Sinister se oculta, y en lugar de comenzar una pelea clásica, Jean toma el control sobre Morph para que pelee contra sus aliados X-Men, hasta que bueno, llega el maestro del sexo. ¡Es demasiado sexo! Y a pesar de ser un mutante Omega, el chabón no puede vencer a Jean, pero hay alguien que sí puede, y es la versión original de la mutante, la cual utiliza sus poderes telepáticos para pelear con su versión malvada desde la mansión X, y tiene una batalla que es más mental que física, en la cual van descubriendo que ninguna es Jean Grey al 100%, porque si bien sabemos que esta es la versión original, la verdad es que ninguna de las dos tiene todos los recuerdos que deberían tener, causando así que todas sus memorias estén dispersos entre las dos, lo que hace muy difícil saber cuál es la verdadera Jean, cuál de las dos se casó con Scott, y cuál en verdad formó parte de los X-Men. Esa es una excelente pregunta. Y bueno, después de toda esta epifanía mental, el poder del amor vuelve
vuelve a triunfar por sobre el mal y el clon de Jean puede liberarse del control mental de Mr. Sinister, por lo que junto a Scott van a rescatar a su hijo de las manos de este malvado villano. Sin embargo, acá surgen dos problemas. Y es que primero Mr. Sinister logra escapar a pesar de ser abatido por los dos superhéroes, pero lo peor es que el hijo de Scott y Jean fue infectado por un virus biotecnológico debido a que no se terminó el proceso que había iniciado el villano, lo que causa que el niño desarrolle esta enfermedad que avanza súper rápido y que según los análisis de Bestia la cura solo podría ser hallada en unos cuantos años. Y para nuestra suerte hay un personaje que puede viajar en el tiempo. Eso sí que es conveniente. Que es el propio Bishop, al cual le piden que viaje al futuro para encontrar una cura para su hijo, pero el lado negativo es que Bishop solo tiene suficiente energía para poder viajar él junto al bebé, por lo que ni su madre ni su padre podrán acompañarlos. Así que se ven obligados a dejar que su hijo vaya solo al futuro para que pueda ser salvado, pero Scott ni siquiera quiere despedirse de su bebé ya que no quiere formar parte de esto, debido a que Scott tiene un problema con el abandono porque su padre lo abandonó cuando él era un bebé y no quiere que su hijo sienta lo mismo respecto a él. O sea, Cyclops está bastante en contra de hacer esto porque no quiere que su hijo crezca sin padres, pero también sabe que es la única manera de hacer que el niño pueda vivir. Aunque bueno, acá no entendí algo y si alguien lo entendió me gustaría que me lo explique. Y es el por qué Bishop no puede volver. O sea, tranquilamente podría viajar al futuro, curar al bebé y que en unos meses cuando el niño se recupere vuelva a buscar la energía necesaria para volver a la época de los X-Men y devolverles el bebé a sus padres. Porque me lo puse a pensar en frío y parece que literalmente le encajaron un pibe a Bishop. O sea, literalmente el chabón se transformó en el Alfred del hijo de Cyclops y Jean Grey. Y bueno, me parece raro, pero ponele que lo compro. Bien, ya me convenciste. Al final del capítulo parece que la versión clonada de Jean todavía tiene este dilema de identidad sobre que no sabe quién es en verdad, razón por la cual decide cambiarse el nombre a Madelyne Parriott, lo cual es una referencia a un personaje que también existe en los cómics, que si bien guarda ciertas diferencias con lo que estamos viendo adaptado en esta serie, Madelyne no deja de ser un clon de Jean Grey que luego de estar casada con Scott y tener un hijo, termina distanciándose y volviéndose un antagonista de los X-Men. De hecho, la mayoría de las veces que este personaje funciona como un antagonista, se hace llamar Queen Goblin, un nombre que también escuchamos en este capítulo como una referencia. Soy la reina duende. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Por lo que sí, la adaptación es bastante literal, cambiando algunas cositas. Sin embargo, al final del capítulo, este personaje termina por abandonar la Mansión X, dejando a la Jean original como la única, aunque acá también hay algo raro. Y es que a pesar de que esta tipa haya sido un clon todo este tiempo, es la que se casó con Scott, y a fin de cuentas es la madre de su hijo. Por lo que sí, para Cyclops él se quedó con una Jean, pero como tal no es la versión de Jean Grey más reciente con la que él estaba acostumbrado a lidiar. Es como si tu novia tuviera una gemela y cuando tu novia te dice que se va a mudar a otro país, vos te pones de novio con la gemela. Es como lo mismo, pero no es lo mismo, es otra cosa, algo bastante turbio diría yo. Estás enfermo. Como cliffhanger, tenemos un momento en el cual Tormenta se está tomando algo en un bar, cuando un personaje llamado Forge, que dice ser amigo de Charles Xavier, le ofrece recuperar los poderes que perdió. Y antes de que se lo pregunten, sí, este personaje en los cómics se culea a Tormenta. ¡Sexo! Y bueno, hasta acá llegó un poco el capítulo de hoy, pero si querés seguir viendo más de los X-Men te recomiendo que te veas este video que hablamos de Deadpool and Wolverine, y si te pinta suscribirte y dale like que no te cuesta nada.